Blanquitos. No, el fin. Claro, que nos pregunte eso. Eso nomás. No, miren, siempre me gusta hacer, antes de entrar a hablar sobre cada tejido dental, me gusta hacer una clase hablando del diente como estructura completa, ¿ya? Para que reconozcan qué es lo que vamos a ver del esmalte, la dentina, ¿no es cierto? Y todos los tejidos que son importantes. El odontón, como ven ustedes ahí la imagen, no es solamente el diente, sino también todos los tejidos que están relacionados con él. ¿Ya? Diente, tejidos dentarios propiamente tal, el periodonto de protección y el periodonto de inserción. ¿Ya? Entonces ya entramos derechamente en lo que es tejidos dentales. De los tejidos dentales, ustedes me imagino que algo habrán visto en alguna asignatura de qué tejidos conforman el diente, ¿no? Más macro, sí. Sí, no, obviamente. Cemento, dentina, esmalte, todo eso. Ah, ya tienen un conocimiento entonces de las partes del diente. Entonces, cuando empecemos a estudiar histología, el diente es un tejido mineralizado, ¿ya? Principalmente, de nuevo, es un tipo de tejido conectivo, ¿no es cierto?, muy especializado, en el cual vamos a tener distintas estructuras, el esmalte, la dentina, ¿no es cierto?, el cemento acá abajo y por acá adentro, ¿no es cierto?, y no se ve en la foto lo que es la pulpa, ¿ya? Todos son tejidos conectivos. Cuando yo le dije que pusieran atención en hueso, porque esto se me aparece mucho, ¿no es cierto?, es porque son tejidos conectivos especializados, muy parecidos, no igual, pero con similitudes a lo que veíamos en la matriz del tejido óseo, ¿ya? Entonces, es un tejido conectivo que se encuentra mineralizado, por lo tanto yo lo puedo estudiar desde dos puntos de vista. ¿Cómo se toma el Tomaron el verga y leí. Vamos. La lucha se tuviera toma, chicos. ¿Quién está grabando? ¿Graba? Ya. Es que no tengo batería. Siempre me ganan. La primera fila. Entonces, para la carrera de nivel ya me siento una estrella. Ya, entonces, los que llegaron recién, por favor, calladitos en silencio, se sientan y no me distraigan por esto. Entonces, como les estaba diciendo, como estos son tejidos mineralizados, yo los puedo estudiar desde dos puntos de vista. Puedo estudiar su grisa, o sea, el grado, ¿no es cierto?, de raíz inorgánica, y lo voy a ver, ¿no es cierto?, como el diente descastado. ¿Qué significa esto? Que yo tomo un diente, lo parto, ¿no es cierto?, saco una lámina delgada y luego con una lija, ¿no es cierto?, al agua, uno lo va alejando del grano más grueso al más delgado, hasta que queda tan, ¿cómo se dice la palabra? Hasta que queda tan... ¿Liso? No es liso. Delgado. Hasta que queda tan delgado, ¿no es cierto?, que la luz lo puede atravesar. Y lo que yo puedo ver acá son estructuras que están más o menos mineralizadas, ¿ya? Mientras más mineralizado el tejido, tiende a verse en un tono más claro, y mientras menos mineralizado, tiende a verse en un tono más oscuro, ¿ya? Y esto es solamente en relación a las estructuras, qué tan duras son unas en relación a otras. Pero también puedo tomar un diente, ¿no es cierto?, como lo hacíamos con el hueso, someterlo a una solución ácida, disolverlo, y me quedo solamente con la parte orgánica de los tejidos del diente. Y luego los tiño, ¿no es cierto?, como si fueran un tejido cualquiera. Y voy a ver todo lo que es el componente orgánico de mis tejidos. Ahora, ¿les hablaron un poco del esmalte? Sí. ¿Qué les dijeron del esmalte? Es súper mineralizado. Súper mineralizado. De hecho, el 97% de su matriz es inorgánico, cristales de calcio.
Por eso, cuando yo desmineralizo el diente, ¿ustedes ven acá el esmalte? No está, ¿ya? En los dientes por desmineralización nosotros vamos a poder estudiar la dentina, la pulpa, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, ¿ya? Pero no el esmalte, porque como el esmalte es una matriz altamente mineralizada, ya ni siquiera es un tejido, es simplemente una matriz. Normalmente, ¿no es cierto?, desaparece en los cortes por desmineralización y solamente lo puedo ver en los cortes por desgaste. ¿Ya? Lo mismo pasa con la pulpa. La pulpa es un tejido conectivo laxo, por lo tanto, cuando yo desmineralizo la puedo ver sin problemas, pero los cortes por desgaste, como es un tejido vivo, ¿no es cierto?, se pierde la pulpa, ¿no es cierto?, y solamente lo que voy a ver es la cámara pulpar. O sea, toda muestra que vemos de diente va a ser desmineralizada para poder ver su interior, ¿no? Claro, si yo quiero ver la pulpa, les voy a mostrar un diente desmineralizado. Si quiero mostrarles el esmalte, solamente lo puedo hacer en un diente desgastado. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con la dentina? La dentina se conserva, ustedes ven acá todo lo que está en color gris es la dentina, y acá todo lo que está en color rosado, ¿no es cierto?, intermedio, también esto es dentina. ¿Ya? La dentina tiene un 75% de matriz inorgánica, ¿ya? Y el 35% que queda es suficiente para que se conserve aun cuando yo someto el diente a sustancias ácidas. 65. 75. Entre 70 y 80%, 70. ¿Ya? Ahí vamos a ver que no todas las dentinas tienen estructuras dentro y no todas están mineralizadas de la misma forma. ¿Ya? Entonces, este es un diente por desgaste y este es un diente por desmineralización. Estos cortes, los de diente desmineralizado con encía, los vamos a poder ver en microscopía, ¿no es cierto?, fotos virtualizadas, ¿ya? Porque acá en la U pedimos unas, pero solamente es el diente, no está con el periodonto. Porque obviamente sacar un diente con un periodonto es difícil. Se pueden pedir dientes, ¿no es cierto?, cuando los dentistas van a extraer un diente, ¿ya? Por ejemplo, en ortodoncia se suelen extraer dientes para hacer acomodo. Entonces ahí uno puede usar esos dientes, someterlos, ¿no es cierto?, y hacer un diente desgastado, pero sacar un trozo de mandíbula con diente, generalmente las muestras tienden a ser de modelos animales, ¿ya? Entonces acá tengo la dentina, eso de acá es el hueso alveolar, ¿no es cierto?, la cresta alveolar ahí en la punta, y esto de acá es parte de la encía libre y de aquí hacia abajo encía adherida. ¿Ya? Ahí lo tienen en conjunto, ¿no es cierto? Este es un corte de canino, donde desde la mandíbula se pueden ver nuevamente el esmalte. ¿Se ve? No, no es cierto, no hay esmalte. Porque si yo desmineralizo el diente y el esmalte es 97% de matriz inorgánica, estoy dejando un 3% que es nada. Ya ese 3% básicamente lo principal es agua. Entonces me quedo prácticamente sin nada. La dentina, que es el eje estructural del diente, ¿ya? Esto que está más oscurito abajo corresponde a lo que es cemento. La zona más rosada, que la vamos a ver cada uno de estos tejidos, ¿no es cierto?, corresponde al ligamento periodontal y el hueso alveolar, ¿no es cierto?, que está con sus distintas zonas, ¿ya? En este tipo de corte el canal radicular no se puede ver, ¿cierto? Se puede ver el canal radicular, pero siempre y cuando el corte justo ya pasaba por el centro del diente. ¿Sí? En algunas muestras lo van a poder ver, en otras no. Ahora, estos son cortes longitudinales. ¿Ya? Vamos a ver también algunas muestras que son cortes transversales a nivel de la corona y a nivel de las raíces. ¿Ya? Acá hay un cuadrito, este cuadrito a mí me gusta y lo pongo siempre en todas las pruebas y en todos los controles, que básicamente se trata sobre cuál es el porcentaje o cuáles son los principales componentes de cada tejido. ¿Por qué es importante esto para ustedes que lo manejen al revés y al derecho sin ningún problema ni desmemoria? Porque se aplica en la práctica. ¿Porque se aplica? En la práctica. En la práctica. ¿En qué práctica? Por ejemplo, si estamos sacando una caries y vemos como que la superficie cambia, porque llega una punta. Claro, o sea... En la aplicación también de material de flúor. Claro. Para no sobremineralizar el diente y poder producir algún tipo de enfermedad. O sea, desmineralizar. No, sobremineralizar.
como fluorosis. Pero la fluorosis es más que en el diente, es en el cuerpo más que en el diente. Una que me acuerdo que tuvimos que hacer en la unidad de integración mismo, que es por sobremineralizar. Pero Vamos a ver. Ya, eso es importante, chicos. Esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber para entender por qué van a usar un biomaterial en el esmalte y por qué ese mismo biomaterial no lo pueden usar en la dentina. ¿Ya? Yo les dije recién que el esmalte no es un tejido, no tiene células, es simplemente una matriz altamente mineralizada. En cambio, la dentina es un tejido vivo. Sus células, los odontoblastos, se ubican en el límite entre la dentina y la cámara pulpar. ¿Ya? Uno se trabaja en seco, la otra se trabaja en húmedo, ¿no es cierto? Hay unos tejidos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver algunos estudios durante el curso, cómo van tratando nuevos productos, ya sea para desmineralizar, para remineralizar, para ayudar a hacer un grabado lo suficientemente bueno para que el adhesivo, ¿no es cierto?, la restauración se mantenga en su lugar, etc. ¿Ya? Entonces, el grado de dureza, la elasticidad, eso no es tan relevante, pero para los biomateriales sí. La permeabilidad tiene mucho que ver con la adhesión de los biomateriales en los tejidos. ¿Ya? Porcentaje de agua, principal componente orgánico y obviamente cuál es la célula que lo secreta. Esta tablita, como les digo yo, la pongo en todos los controles de entrada y en las pruebas que tengan que ver con odontónica. ¿Sí? Así que ya saben, ya están avisados que esta tablita va a aparecer siempre, ¿ya? Para que les entren, que sea por repetición, algo les queda. Vamos a empezar por el esmalte. ¿Ven la foto de atrás que bella que es? No es una foto al azar. Esas se llaman columnas de basalto. Es una formación, ¿no es cierto?, de tierra que se compacta y forma piedras que parecen columnas. ¿Ya? Y es muy parecido, ¿no es cierto? Yo creo que la naturaleza, esta es la imagen macroscópica, podría ser, ¿no es cierto?, de su esmalte, de cómo se ve el esmalte. Si yo me parara frente a él, ¿no es cierto?, y me diera una migra y pudiera verlo, probablemente vería algo como esto. ¿Ya? Entonces, tal cual les dije, ¿no es cierto?, columnas basálticas. El esmalte está formado por, la unidad más pequeña son los cristales de hidroxiapatita, ¿ya?, que tienen una forma parecida a esta, un hexágono, como esta. Y miles de ellos, millones de ellos se ensamblan como un Lego, ¿no es cierto?, para formar unas columnas grandes que van desde la superficie hasta el límite con la dentina. ¿Ya? Quedan columnas, acá se ven rectas, vamos a ver, es que en el diente no son todas rectas y menos en la base, porque no sería funcionalmente posible, ¿ya? Pero esta es una forma, un ejemplo que yo encontré, ¿no es cierto?, gráfico, bastante bonito además, de representar, ¿no es cierto?, cómo es la estructura interna del esmalte. Cuando les hablo de los prismas del esmalte, cada prisma es uno de estos, es una columna, ¿no es cierto?, y está ensamblado igual que acá. O sea, casi igual. Porque acá, si se fijan, entre piedra y piedra no hay material, ¿ya? Es simplemente la piedra que se compactó. En el esmalte sí hay tejido, ¿no es cierto?, entre los prismas, y por eso yo los puedo definir y los puedo ver. ¿Ya? Aunque acá igual debiera ser, porque igual ahí tengo un poquito de tejido orgánico entre medio, y ese tejido orgánico es lo que hace que yo pueda distinguir esto de esto, si no vería una sola roca junta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve el esmalte? Si yo tomo, ¿no es cierto?, y lo veo desde el costado, se ve igual, ¿no es cierto?, que les mostraba yo recién, estas columnas grandes que van desde la superficie hasta el límite con la dentina, ¿ya? Siempre desde afuera hacia adentro. Y por arriba, ¿no es cierto?, se ve como una serie más o menos irregular. Mientras más liso, más blanco se ve el diente, ¿ya? Ahora, ¿los dientes naturales son de color blanco? No, ¿no es cierto? No son blancos. ¿De qué color son? Como amarillo claro. Un amarillito, ¿no es cierto? Un tono marfil. ¿Profe? La foto de ahí abajo es desde... La foto de abajo es vista desde arriba. Corte transversal, podemos decir. Como si yo estuviera viendo el diente así, de la corona, yo estoy mirando la corona que está abajo y la estoy mirando desde arriba. Y este es un corte lateral. ¿Ya? Entonces le voy a poner más aumento, no se preocupen.
¿sí? Para que quiero que entiendan, ¿no es cierto?, cómo está formado. Estas son las unidades estructurales primarias del esmalte que se llaman prismas, ¿ya? Que son homólogas a las columnas. ¿Cómo se llama? Primas del esmalte. ¿Ya? Es la estructura que le da la forma, ¿no es cierto?, y la funcionalidad al esmalte. ¿Cuál es la función del esmalte? Proteger. Ya, pero más que proteger. Cuando Otorgarle- yo mastico, ¿quién es el que aguanta y soporta otorgarle todo dureza, la que- fuerza de la masticación? dureza. Es el esmalte, ¿no es cierto?, debido a la gran dureza que tiene. Ahora, esto es como si tuviéramos un vidrio sobre la dentina. Si la dentina no fuera una sustancia más orgánica y tuviera agua, no tuviera elasticidad, si usted pone dos palmetas, ¿no es cierto?, dos cerámicos juntos y le pega un golpe, se rompen. Pero si yo pongo una palmeta sobre un cojín, sobre algo que es más blandito, el cojín que está debajo ayuda un poco a amortiguar esa fuerza, ¿no es cierto?, y funcionan de manera maravillosa, que es más o menos lo que pasa con el esmalte y la dentina. ¿Ya? Acá tienen visto desde arriba, ¿no es cierto?, rod, enamel, en inglés, ¿no es cierto?, son primas del esmalte, y ojo que en inglés siempre se habla de prisma e interprisma. En español, ustedes van a leer que en el Gómez de Ferraris hablan de que está el prisma y está la colita del prisma, porque si ustedes se fijan a esta forma acá, tiene forma como de cerradura, de llave antigua, o colita, o también como pececito, ¿sí? Entonces, a la cabeza, es la cabeza del prisma, y la colita le llaman, ¿no es cierto?, la cola del prisma. Es la misma estructura, ¿ya? La diferencia está, y quiero que lo vean acá, por eso les puse estas fotos, es que en el esmalte todo el tejido está conformado por los cristales, ¿ya? Lo que varía es la posición de los cristales, ¿ya? La ubicación. En el caso del prisma, todos los cristales están orientados en el mismo sentido, ¿ya? 90 grados con relación a la superficie. En cambio, los otros prismas que ustedes se fijan, igual hay cristales de calcio, pero no están orientados en la misma dirección del prisma, sino que van angulados con una angulación un poquito diferente, ¿ya? 100 grados, 110 grados. Y esa diferencia en el ángulo del prisma, cómo se ubica, es lo que determina, ¿no es cierto?, el prisma y la región interprismática. ¿Ya? Esto cuando es relevante el prisma y el interprisma, cuando van a tener que hacer, ¿no es cierto?, grabado del esmalte, que le tienen que poner, ¿no es cierto?, ácido fosfotústico, y ahí hay ciertos patrones en los cuales a veces se graba, ¿no es cierto?, el centro del prisma y queda expuesto o queda sobresaliente la superficie del interprisma, y a veces ocurre lo contrario, ¿ya? Eso lo van a ver en biomateriales, no se me voy a pasar yo ahora. Ya, yo a ti ya. El prisma es el conjunto de diferentes son diferentes cachos dispersos que a múltiples lados y que tienen algunos diseños Ya, entonces, como yo les decía, esta disposición de los cristales dentro del esmalte va a ayudar a conformar los prismas e interprismas, que no tienen mucha relación clínica, excepto cuando ustedes quieran hacer el grabado ácido y van a tener los distintos patrones, ¿ya? Y eso es importante porque según el patrón de grabado ácido que ustedes obtengan, es el tipo de adhesivo y de restaurador que van a poder ocupar. ¿Ya? Eso lo van a ver, como les digo, con el biomateriales, se lo van a mostrar. ¿Volviste? Sí, ya, entonces, como yo les decía, básicamente los cristales de hidroxiapatita. Esta es la cabeza del prisma y esta es la colita, ¿sí? Entonces, eso es lo que les digo yo, que acá también le llaman la colita, ¿no es cierto?, del prisma
y es esta zona de acá. La diferencia está en cómo se orientan los prismas, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, este reborde blanco es la escasa cantidad de tejido orgánico y agua que tiene el esmalte, que es muy poca. El esmalte normalmente de los dientes primarios tiende a tener un poco más de matriz orgánica dentro de lo poco igual que tiene, y a medida que el diente va envejeciendo cada vez se va volviendo, ¿no es cierto?, menos orgánico y va teniendo menos cantidad de agua. Por eso los dientes igual de las personas adultas tienden a ser un poco más frágiles. Profe, ¿cómo se llamaba la zona de abajo del prisma? La cola del prisma. Ah, sí, no. Así, la cola del prisma. Lo van a ver en el Gómez de Ferroris, en español siempre hablan de la cabeza del prisma y de la cola del prisma. ¿Ya? Ya, acá tienen entonces los prismas desde la superficie hacia abajo. Ven, ¿no es cierto?, que hay un trayecto bastante bien definido. Ahora, igual que la naturaleza, ¿no es cierto?, o la lógica común, si las columnas fueran completamente rectas y yo hago presión continua sobre esas columnas, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, se podría dañar el tejido o empezar a afectar o dañar a la dentina que está debajo. ¿Ya? Entonces, en la parte superficial los prismas tienden a ser rectos, pero hacia profundidad, ¿ya?, sobre todo en las zonas de las cúspides, que son las zonas que se someten más a presión, el trayecto de los prismas no es recto, sino que es sinuoso. ¿Ya? Al ser sinuoso, la energía cuando golpea el diente, ¿no es cierto?, baja, y de ahí, como tiene curvas, la energía se empieza a disipar hacia los costados y se distribuye a lo largo de todo en la cabeza, ¿no es cierto?, o la corona del diente. ¿Ya? Y lo otro es igual, quiero que observen, estas de aquí, este es un corte, ¿no es cierto?, una fotografía de diente por desgaste, y estos que están acá son los prismas. Pero se fijan que hay un patrón de líneas que lo atraviesan, estriaciones. Ya, ese patrón de estriaciones es porque ningún tejido en el cuerpo que sea duro se forma de una vez. ¿Ya? Se forman igual que los edificios, capa por capa, durante el desarrollo embrionario. Y esas líneas se llaman estrías de Riesus y marcan el crecimiento posicional del esmalte. ¿Estrías cuánto? De Riesus. ¿Ya? Lo vamos a ver. Por ahora estoy solamente introduciendo. ¿Ya? ¿Qué patologías pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, en relación al esmalte? Por ejemplo, amelogénesis imperfecta, ¿ya?, es formación imperfecta del esmalte o mineralización imperfecta, y estas obviamente son enfermedades del desarrollo natal. ¿Ya? Acá tienen los casos, si ustedes se fijan, ahí se ve café porque la capa del esmalte, ¿no es cierto?, puede ir de grados más pequeños a grados más severos. Y yo puedo tener o no se forma el esmalte, o el esmalte que se forma no es suficientemente mineralizado y se empieza a desprender ni bien brota el diente. ¿Ya? Normalmente acá hay restauraciones, se pueden poner carillas, a veces extraen los dientes y se hacen implantes. ¿Ya? Hay distintos tratamientos para los pacientes. Profe, ahí nos ha pasado también que podían nacer pacientes como con el esmalte totalmente roto y se les extrae desde muy pequeño. En caso de esto, de amelogénesis, hay varios, como le digo, no hay una sola forma de amelogénesis, hay varias formas, en las cuales puede ser que el esmalte no se forme, o que si se forma defectuoso. Entonces, cuando erupciona el diente, como no tiene suficiente matriz inorgánica, con el roce, por comer cosas, por llevarse cosas a la boca a los niños, se empieza a descascarar. ¿Qué otra cosa le puede pasar al esmalte? ¿Cuál es la patología más común a la cual es sometido el pobre? Las caries. ¿Y qué es la carie? Es una lesión. Una lesión por... Ya, tiene que ver con la placa bacteriana acumulada. Por demineralización de la La placa bacteriana, ¿qué es lo que toma? ¿Qué le gusta? Los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Ñami ñami. Y los hidratos de carbono los come y produce ácidos. Y esos ácidos lo que hacen es ir desmineralizando los cristales de calcio, ¿no es cierto?, van siendo reabsorbidos, extraídos del esmalte y se empiezan a formar, ¿no es cierto?, las caries. ¿Va a ser lo mismo tener una carie en el borde del diente que en la superficie oclusal? No, porque en la superficie, ¿no es cierto?, laterales, mesial, ¿no es cierto?, distal, normalmente hay un solo frente hacia donde la caries se va produciendo. Generalmente las lesiones de caries siempre dentro del diente tienen como un aspecto de
de B, ¿ya? O de V, con el borde ancho, ¿no es cierto? Y una vez como la lesión va avanzando hacia el interior. Lo blanco, la famosa mancha blanca, es desmineralización, ¿ya? Es una lesión de caries inicial. Y el problema es cuando están, por ejemplo, los surcos que antiguamente, ahora cuando ustedes vayan a clínica, ¿no es cierto? Cuando el primer tratamiento profiláctico que recibe el niño, ni bien pisa el dentista, ¿no es cierto? Después de introducción a los dientes secundarios, es el sellado de los sellados de los surcos, ¿ya? Antiguamente no se hacía, y el problema de estas lesiones de caries, ¿no es cierto?, es que ocurren por ambos lados de la fisura. Entonces estas lesiones son más profundas, llegan más rápido a la dentina y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que tengan que hacer un tratamiento de conducto ya es mucho mayor en este tipo de lesiones de caries. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, debido a la profilaxis, son bastante menos frecuentes este tipo de caries, ¿ya? Obviamente igual, si alguno se dedica, y espero que muchos de ustedes se dediquen a la parte pública, probablemente por la falta de acceso, ¿no es cierto?, a higiene, a productos dentales, les va a tocar atender a pacientes que tienen caries de este tipo. ¿Ya? Ahí la tienen desde arriba, ¿no es cierto?, una carie de nivel de surco, y ahí si ustedes se fijan, la carie va para allá y va para allá, ¿ya? Por eso estas caries son tan complejas y son tan peligrosas, porque como abarcan gran cantidad de territorio, pueden llegar más fácilmente a la dentina. ¿Ya? Y ahí tengo la lesión de carie, y si ustedes se fijan, no está cavitada, y aún así ya afectó a la dentina que está debajo. ¿Sí? Se ve claramente el camino que sigue, ¿no es cierto?, la lesión de la carie. Ojo que las bacterias acá están recién por aquí, las bacterias, algunas ya andan por aquí, ¿ya? Pero todavía la lesión está en esta zona y se puede irradiar rápidamente hacia la cámara pulpar. Que el objetivo de las bacterias, ¿no es cierto?, no sé si sea su objetivo, pero llegar a la pulpa. En la pulpa están todos los vasos sanguíneos, está la comida, está todo rico ahí. ¿Ya? Entonces acá tienen esmalte. Fíjense que se ven ahí como esas líneas. Esas son parte de los prismas, ¿no es cierto? Y por acá se ven unas líneas claras y oscuras que las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí tienen esmalte, ¿no es cierto?, con sus prismas. Si se fijan, no son rectos, tienden a tener trayectos curvos en algún momento, y esta parte de acá, que corresponde al límite amelodentinario, también conocido como la CAD, conexión, porque más que un límite es una conexión amelodentinaria, y esto de acá abajo, ¿no es cierto?, que es la dentina, ¿ya? ¿Dudas con respecto al esmalte? ¿No? Pero era conexión amelodentinaria, la CAD, la famosa CAD. ¿Ya? Las estructuras histológicas primarias en el esmalte entonces son principalmente el esmalte prismático, ¿ya? Pero vamos a ver que el primer esmalte que se secreta y el último, las células que lo producen, que son los ameloblastos, cuando recién se empiezan a formar, no producen un esmalte, ¿no es cierto?, no tienen la prolongación del ameloblasto tan bien formado, el proceso de Thomes, entonces no forma de forma correcta estos prismas, ¿ya? Entonces generalmente del esmalte prismático, que es el primero y el último en formarse, normalmente no tengo los prismas, sino que tengo solamente los cristales de hidroxiapatita, todos alineados en el mismo sentido, ¿ya? Y a partir de este vamos a ver algunas estructuras, ya sea por cambio en el recorrido de los prismas, por hipomineralización, por defectos, ¿no es cierto?, como las microfisuras, que se generan las estructuras secundarias. Algunas de ellas con relevancia clínica, otras no. Los ameloblastos son los que generan los primeros cristales de calcio. Los ameloblastos es la célula que produce y organiza el esmalte, ¿ya? Entonces ellos están encargados de formar todo el esmalte. Y para formarlo, la célula tiene que desarrollar un proceso largo, ¿no es cierto?, que se llama proceso de Thomes, que tiene como incluso un ángulo. Y cuando se forma así, el proceso de Thomes con ese ángulo en él, es que ya él empieza a formar los prismas y la región interprismática. Ahí empieza a organizar los prismas todos paralelos o con un poco de ángulo. ¿Ya? Gracias. Ya. Y la dentina, pensando en qué les podía mostrar, ¿no es cierto?, alguna imagen de la vida real para que ustedes relacionen, porque en verdad la dentina les cuenta mucho. Comprender, ¿no es cierto?, qué estructura, cómo está conformada.
se me ocurrió, ¿no es cierto?, ir a la madre naturaleza y buscar estos que son ¿Corales? son corales tubos, ¿ya? Y estos son gusanos que se ubican, ¿no es cierto?, en las zonas abisales donde están los volcanes, ¿ya? Se alimentan, se alimentan de nutrientes, ¿no es cierto?, que salen de los fondos de los volcanes. Y esta es una piedra, ¿no es cierto?, que tiene una mineralización de forma tubular, ¿ya? Entonces, lo que quiero que comprendan es que la dentina tiene forma de tubos, ¿ya? Son millones de tubos uno al lado del otro. Obviamente no son tubos separados, sino que hay como una especie de cemento que une a estos tubos, que se llama matriz intertubular, y que permite, ¿no es cierto?, que yo vea nuevamente esta estructura por separado. A diferencia del esmalte, que es simplemente una matriz cuya célula murió durante el desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, al final de la formación del esmalte, la meloblasto muere, ¿ya? La dentina es un tejido vivo, dinámico y muy metabólicamente activo, ¿ya? Responde a los cambios en el diente, al ataque contra los microorganismos, ¿no es cierto?, a los cambios de temperatura, responde. Entonces, acá arriba, una microscopía electrónica de barrido también, ¿no es cierto? Esto de acá, esto con color amarillito, estas células de aquí son los odontoblastos. Los odontoblastos siempre están pegados a la dentina porque su misión es secretar y mantener la matriz, ¿ya? Entonces, cada uno de estos es un odontoblasto que se ubica justo en el límite entre la dentina y la pulpa. Y si ustedes se fijan, los odontoblastos igual tienen una prolongación citoplasmática, ahí la pueden ver, ¿no es cierto?, que discurre por el interior de estos tubos que yo les decía que forman lo que es la dentina, ¿ya? Dentro de estos tubos, además de estar el proceso odontoblástico, hay licor, ¿ya? Licor dentinario que se llama, que es fluido, ¿no es cierto?, tisular, rico, ¿no es cierto?, en nutrientes y en minerales. Esto que se ve, ¿se fijan que hay un color, otro color y después viene la zona de la pulpa? Eso es lo que yo les explicaba, lo puedo mostrar acá. En el caso de los tejidos duros, o el hueso, la dentina, el cemento, ¿no es cierto?, se van produciendo por capas. Y siempre lo primero que se secreta es la matriz orgánica. Primero se organiza la fibra de colágeno, toman la forma y después se mineraliza, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos ver eso? En la dentina. Esta zona se llama predentina, porque es dentina, la última dentina que se secretaron, ¿no es cierto?, los odontoblastos y que aún no había sido mineralizada. La vamos a ver en los cortes por desgaste, por desgaste no se ve obviamente, se ve en el corte, ¿no es cierto?, por desmineralización, ¿ya? Y acá en la microscopía electrónica de barrido. Si se fijan ahí, ponen atención, se ve como una red, como un entramado de fibras. ¿Sí? Eso porque simplemente el colágeno organizado ahí está formando un tubo, ¿se fijan? ¿Ya? Y luego ese tubo, las mismas prolongaciones de los odontoblastos empiezan a liberar pequeñas vesículas con cristales de calcio, se empiezan a adherir a los tubos, ¿no es cierto?, y lo empiezan a mineralizar. La dentina se secreta durante toda la vida de la persona, hasta que muere. Obviamente, en una persona adulta mayor no se va a secretar con la misma cantidad ni en la misma velocidad que lo hacía cuando el diente era joven. ¿La zona blanca sería la dentina? La zona blanca es la dentina mineralizada. La amarilla es la predentina, que es dentina que aún no ha sido mineralizada. Y la rosada son los odontoblastos. ¿Ya? Profe, y la zona rosada también es la pulpa, ¿no? Sí. Acá, la primera zona de la pulpa en contacto con la dentina es la zona odontoblástica. De ahí viene la zona oligocelular, la zona celular, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que me interesa es que entiendan la forma y cómo reacciona este tejido. En un corte histológico, lo mismo que estábamos viendo, dentina mineralizada, eso ignórenlo, es un artefacto histológico, ¿ya? Se ve así realizado. Si ustedes se fijan, la dentina, como son túbulos, siempre se ven, ¿no es cierto?, líneas paralelas, desde la CAD o la reacción amelodentinaria hacia la pulpa. Esto rosadito claro, que ustedes ven, La predentina. la predentina. En los cortes por desmineralización, lo que está más mineralizado tiende a teñirse más oscuro y lo que está menos mineralizado tiende a teñirse más pálido. Totalmente opuesto a lo que pasaba en el diente por desgaste. ¿Ya? Es una en una forma y en el otro es a la inversa.
Estos eran los odontoblastos, acá vemos los núcleos, ¿no es cierto?, de los odontoblastos. Ahí estaba la zona oligocelular, la zona celular y el resto, ¿no es cierto?, la zona central de la pulpa, que es un tejido conectivo laxo, ¿ya? Con muchos vasos sanguíneos muy inervados, ¿no es cierto?, porque el diente siempre reacciona. Ahí tienen los odontoblastos, los mismos que estamos viendo, pero acá más bonitos, ¿no es cierto? Ahí tienen el citoplasma, generalmente la dentina coronaria tienden a disponerse en una forma de metepitelio pseudoestratificado, ¿ya? Porque hay muchos, hay más túbulos y son más grandes en la dentina coronaria que en la dentina radicular. Y allá arriba, en color rosa pálido, la predentina. ¿Qué es la predentina? Matriz orgánica, ¿no es cierto?, que aún no ha sido mineralizada, ¿ya? En este caso sería matriz dentinaria sin mineralizar aún, ¿ya? En los cortes por desgaste, miren en un corte por desgaste, esas líneas negras, en este caso yo les dije que es opuesto al diente por desmineralización. Mientras más oscuro, menos mineral, y mientras más claro, más duro o más mineral. Entonces, las líneas negras que ustedes están viendo es el lumen o el conducto, ¿no es cierto?, del túbulo dentinario, ¿ya? Y lo que está más clarito entre medio, ¿no es cierto?, corresponde a la dentina intertubular. Y esto de aquí es esmalte. Entonces, como la unidad básica de la dentina, la que permite, ¿no es cierto?, que el diente siga trabajando, mantenga su forma, pueda absorber las fuerzas del impacto, es la dentina, ¿no es cierto?, y los túbulos dentinarios. Ahora, si yo veo una microscopía con un poco más de detalle, voy a darme cuenta de que la matriz que forma el túbulo es más compacta, ¿ya?, y más mineralizada que la dentina, el cemento que une a estos túbulos. ¿Ya? Entonces voy a tener matriz peritubular, que es la que forma la pared del túbulo, y matriz intertubular, que es la matriz, ¿no es cierto?, que está entre los túbulos y que ustedes mismos pueden ver, ¿no es cierto?, con sus ojos, que la dentina, ¿no es cierto?, que forma la pared del túbulo como tal es mucho más compacta, llega a un 80% de mineralización, mientras que la matriz intertubular anda alrededor del 70% de mineralización, ¿ya? Profe, entonces la matriz intertubular se encarga de unir los túbulos dentinarios. Es como el cemento que mantiene unido a todos los túbulos. El gato siempre suena cuando estoy en clase, nunca suena cuando estoy sola. Se me tiene que poner en silencio, como nunca suena. Ya, entonces, tenemos la matriz que forma la dentina de la pared del túbulo y la que es intertubular, ¿ya? ¿Y cuál es la más? ¿La más dura? ¿La más dura? ¿Cuál piensas tú que es la más dura? ¿La que forma la pared o la que está entre las dos? Simplemente observando. ¿Cuál te parece más dura, más compacta? ¿La que la forma? La que forma la pared del túbulo, la peritubular. ¿Ya? Acá igual tienen cortes desde arriba, ¿no es cierto? Fíjense que la matriz peritubular que forma la pared siempre es un poco más compacta, más densa, ¿ya? Y allá está adentro el interior. Estas fracturas son artefactos que se hacen, ¿ya? Y para acá adentro, cuando el diente estaba vivo, obviamente había líquido, licor dentinario. Y aquí tengo los procesos odontoblásticos que están más bonitos en esta foto. Si se fijan ahí, parece un campo de medusas, de gusanos. Acá tengo, si ustedes se fijan, acá se ve como está desmineralizada esta muestra, yo puedo ver el patrón de fibras, ¿ya? Las fibras colágenas, como fueron desmineralizadas, se ven las fibras colágenas como van formando, ¿no es cierto?, la pared de los túbulos y la que está entre los túbulos, que es como fibras que se entremezclan, ¿ya? Y en esos túbulos andan estos procesos delgaditos, que incluso a veces pueden ser ramificados, que corresponden a los procesos, una prolongación citoplasmática del odontoblasto que siempre está observando qué está pasando con esa zona de la dentina, ¿ya? Si detecta algún microorganismo, alguna toxina de algún microorganismo, cambios en la temperatura, etcétera, él va a responder, ¿ya? Por eso está la famosa sensibilidad dentaria, ¿no es cierto?, que es cuando queda expuesto parte de la dentina, ¿no es cierto? Y
cuando uno se lava los dientes, cuando toma agua muy caliente o en los helados también, ¿no es cierto?, tienden a sufrir, y es porque la dentina queda expuesta y los odontoblastos que andan por ahí, ¿no es cierto?, van observando el líquido del licor dentenario y detectan todos los cambios que haya en este licor. ¿Ya? Lo mismo que el esmalte, la dentina también puede sufrir de patologías como la dentinogénesis imperfecta o la hipomineralización de la dentina, ya que son patologías más bien asociadas al desarrollo biológico, son enfermedades congénitas. La otra enfermedad, ¿no es cierto?, que la puede provocar igual que el esmalte son las caries, ¿ya? Fíjense ahí la pobre dentina, vamos a ver después cómo se altera la estructura de la dentina, cómo se afectan los túbulos dentinarios, cómo se pierde este patrón a medida, ¿no es cierto?, que la lesión de caries va avanzando hacia la pulpa. ¿Ya? Cuando veamos esto, lo vamos a ver a modo general, porque esto lo van a ver con detalle en cariología, pero igual para que vean un poco, ¿no es cierto?, cuáles son las zonas de la dentina cuando está infectada, ¿no es cierto?, con lesión de bacterias, ¿no es cierto?, por las caries. Esto como es una lesión de caries que ya está avanzada, ¿no es cierto?, que ya está prácticamente llegando a la cámara pulpar, voy a tener una dentina afectada, que es la dentina en la cual se pierde toda la parte de las estructuras primarias, que se llama la zona necrótica, su nombre lo dice, ¿no es cierto?, hay muerte de estructuras de proteínas. La zona contaminada, que es la zona donde están acumulados la mayor parte de los microorganismos. Después viene la zona, el frente de desmineralización, que es la zona, ¿no es cierto?, donde van avanzando las bacterias por el interior de los túbulos dentinarios. Y acá se llama la zona translúcida, porque la dentina, a diferencia del esmalte, que no puede hacer mucho más que remineralizarse para defenderse de la dentina tiene dos mecanismos por los cuales se defiende ante el ataque de la desmineralización. Uno es esta que se llama la dentina translúcida, que lo que ella hace es que el interior de los túbulos dentinarios los llena con cristales de hidroxiapatita. Entonces oblitera y cierra todos los túbulos dentinarios para que las bacterias no puedan seguir, ¿no es cierto?, avanzando y no lleguen a la pulpa. Y lo otro que puede hacer ella es que los odontoblastos que están, ¿no es cierto?, en la zona justo debajo de la lesión, acá en la pulpa, empiezan a secretar más dentina, ¿no es cierto?, de una forma más desordenada, que es una dentina un poquito más dura y que se llama, ¿no es cierto?, dentina terciaria. ¿Ya? Y eso hace que vaya poniendo distancia entre la zona de la lesión y la pulpa. La dentina, yo creo que es de los tejidos que les va a costar un poco más de trabajo, ¿no es cierto?, acostumbrarse a biomateriales, qué materiales usar. Y lo que utiliza, ¿no es cierto?, como la dentina más permeable, es permeable gracias a que tiene los túbulos dentinarios. Ahora, como yo les dije, estos túbulos dentinarios no son iguales en la superficie que hacia la pulpa, ni tampoco son la misma cantidad ni el mismo grosor de los túbulos que están en la corona de los que están en la raíz, ¿ya? Por lo tanto, para poder ustedes hacer una buena obturación, usar adhesivo y que no se desprenda su restauración, van a tener que observar y aprender, ¿no es cierto?, en base a los dientes, cómo ir manejando, trabajando a distintas profundidades, ¿ya?, con los materiales. En los tejidos duros, cuando uno utiliza, ¿no es cierto?, una restauración, uno usa un adhesivo, ¿no es cierto?, y después usa el material restaurador. El adhesivo lo que va a hacer son de dos formas se puede anclar o unir a la dentina, ¿no es cierto?, para hacer una micro retención. Uno es la que se llama la capa híbrida, ¿ya? Que la capa híbrida lo que va a pasar es que cuando ustedes desmineralicen la dentina para exponer la trama colágena, entre la trama colágena, como les mostré al principio, queda llena de hoyos, de agujeros. Entonces los polímeros del adhesivo se meten entre esos espacios como cuevas, ¿no es cierto?, y de esa forma formando una capa que tiene una buena adhesión y no se va a desprender. Y el segundo componente que utiliza, ¿no es cierto?, los adhesivos para lograr una buena adhesión con el resto del tejido es que igual cuando yo desmineralizo también expongo y también paso, ¿no es cierto?, a degradar un poco de parte de la pared del tubo dentinario y lo hago más grande. Y se forman estas especies que se llaman tacs, ¿ya? Que el ejemplo más práctico que les puedo dar un tac es como un tarugo,
¿Conocen los tarugos, no es cierto? Son cositas plásticas que se ponen en las paredes de cemento para asegurar que el tornillo no se salga. Ya. Esto lo que hace es lo mismo que un tarugo, ¿sí? Porque acá uno ve que esto es recto, pero de hecho vamos a ver que los túbulos dentinarios, entre ellos hay pequeños canarículos donde se comunican las prolongaciones de los odontoblastos entre ellos. Y parte de eso también se mete dentro de sus pequeños tubitos y igual que un tarugo, ¿no es cierto?, queda ahí metido y haciendo resistencia. ¿Ya? Entonces estos son los dos principales componentes, la capa híbrida, ese que está allá arriba parejito, y los tags, ¿ya? Que son los elementos con los cuales ustedes van a trabajar en biomateriales para adherir, ¿no es cierto?, y hacer restauraciones. Ahí tienen un diente recién trabajado con la fresa, ¿no es cierto? Y como cualquier cosa que usted le pase la lija arriba, igual que una madera, ¿no es cierto?, va a quedar llena de polvillo, ¿ya? Al polvillo que se forma cuando yo freso el diente se le llama barrillo dentinario. Y ese barrillo dentinario, si yo trato de usar un adhesivo o pegar alguna sustancia sobre el diente, como es barro, ¿no es cierto?, no se va a adherir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después de fresar? Lavar y usar ácido fosfotúnsico o otro tipo de ácido, ¿no es cierto?, ácido fosfórico, por un par de segundos para exponer esto. Para exponer, si ustedes se fijan acá, se ve todo sólido. Cuando yo pongo grabado ácido, expongo toda la trama colágena. Si ustedes se fijan, entre las fibras de colágeno quedan espacios, cavidades. Y en esas cavidades es que se va a adherir, ¿no es cierto?, los polímeros del adhesivo se van a meter por ahí por las cuevas y eso asegura la microrretención. Si se fijan igual, la pared de los túbulos dentinarios también es como que es un poco carcomida y eso hace que el tubo sea más grande y así el polímero puede entrar más fácilmente. Así entra el tax. El tag es el que entra en el túbulo dentinario, es el tarugo. ¿Ya? Y la capa híbrida son los polímeros que se mezclan aquí entre las fibras colágenas que quedan, son los espacios entre las fibras colágenas que quedan cuando yo someto la dentina a ácido. ¿Ya? Eso es como las aplicaciones prácticas, ¿no es cierto? Que la base, por supuesto, que es histológica. El porqué de todo lo que ustedes van a hacer en clínica y en biomateriales es anatómico, histológico, químico. ¿Sí? Está todo relacionado. La pulpa es un tejido, ¿no es cierto? Uy, estamos casi a la vez. La pulpa es miren como acá tengo una foto, ¿no es cierto?, de sacar justo los canales radiculares y se ve, ¿no es cierto?, el tejido. Es un tejido muy frágil, pero también elástico, resistente, ¿no es cierto?, es un tejido conectivo laxo, ya muy vascularizado e inervado. ¿Ya? Ahí lo tienen, y, ¿no es cierto?, y lo sacan cuando hacen el tratamiento de endodoncia, que tienen que sacar, ¿no es cierto?, la pulpa para desvitalizar, ¿no es cierto?, el diente, porque ya la carie llegó, es una pulpitis, esa pulpitis es irreversible y ya no hay nada más que hacer, entonces entra el endodoncista y chao pulpa. ¿Ya? Hace una fotografía, si se fijan, es un tejido laxo con fibras colágenas muy delgaditas. En un tiempo se hizo muchos estudios y se volvió muy popular la pulpa porque tiene células madre, células mesenquimáticas indiferenciadas, ¿ya? Y se trató de hacer dientes, y se trató de hacer órganos con esto y se unieron algunas cosas, pero todavía no han podido hacer un diente completo ni tampoco un órgano a partir solo de estas células, ¿ya? Pero todavía siguen estudios, ¿no es cierto?, tratando de ayudar a la formación de los tejidos. En los cortes histológicos yo voy a tener una cámara pulpar que es más amplia y los canales radiculares, ¿ya? La pulpa, yo les dije, la dentina crece toda la vida del diente, por lo tanto, mientras más joven esta cámara pulpar va a ser más grande y mientras más adulto, ¿no es cierto?, esta cámara va a ser cada vez más pequeñita. Y el problema es que la dentina no solo crece en la corona, sino también en las raíces. A veces crece tanto que tapa el conducto radicular y ya no llega irrigación sanguínea a esa zona del diente. ¿Ya? ¿Qué incidencia clínica importante para ustedes tienen, ¿no es cierto?, estas estructuras, sobre todo cuando atienden a pacientes jóvenes que están con los dientes, ¿no es cierto?, erupcionados hace pocos años en pubertad? Es que tienen que tener mucho cuidado cuando traten caries de dentina, ¿ya? Porque sobre todo a nivel de las cúspides, si no tienen cuidado, pueden acercarse mucho a esto que son los cuernos pulpares
y si hacen demasiado daño, ¿no es cierto?, en la zona o calor, van a matar a los odontoblastos que están debajo de la zona y van a tener tractos muertos, ¿ya? Su paciente va a empezar a cambiar el color del diente, ya no va a ser un color amarillito, sino que se va a empezar a volver grisáceo. Profe, ¿los odontoblastos se pueden regenerar? Hay células, los odontoblastos tienen cierta capacidad mitótica y cuando se pierde esa capacidad mitótica hay una célula que se llama células de Hall, que son células en estado, ¿no es cierto?, inactivo y que actúan como células madre, ¿ya? Ahora, cuando estas células se transforman en odontoblastos, la dentina que producen no tiene las mismas características morfológicas que la dentina que producen los odontoblastos sanos, ¿ya? Pero sí puede haber cierto grado de regeneración. Esta fotito bella, ¿no es cierto?, es para que ustedes vean el grado de inervación que hay en la dentina y también, ¿no es cierto?, fíjense allá arriba tengo la predentina, la dentina y cómo parte de esas fibras nerviosas amiolínicas se meten en el interior de los túbulos dentinarios. Entonces, en el interior del túbulo dentinario tengo licor, tengo los procesos odontoblásticos y ahora le sumamos las fibras nerviosas amiolínicas. Y por supuesto que no podían faltar nuestros amigos los macrófagos, que también se pueden meter dentro de los túbulos dentinarios y andan ahí inspeccionando. Profe, en la imagen anterior, ¿cuál era la dentina y predentina? ¿La cual? La dentina y predentina. En este caso esta de acá abajito es la predentina y esa de arriba es la dentina. Ya acá igual, ahí se nota predentina, todo ese borde de ahí y de ahí hacia arriba ya lo que es dentina, mineralizada. Vamos a ver las teorías del dolor, cómo se genera el dolor o la sensibilidad en el diente, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y acá está lo que les hablaba yo. Si ustedes no hacen un tratamiento adecuado y no tienen cuidado con los cuernos pulpares o con la pulpa que están tratando, su paciente después de un par de semanas, un par de meses, en vez de tener un diente amarillito, marfil, ¿no es cierto?, va a tener un diente grisáceo, negro. Eso es signo de que el diente está muerto, de que la pulpa ha muerto y ahí ya lo único que pueden hacer es tratamiento de conducto o extracción del diente. ¿Y existe algún método de, no sé, como de aplicación de células COX o algo así, como para poder estimular la regeneración? Hay estudios en este momento que están, como les digo, que en un momento se utilizó mucho las células madre de la pulpa para tratar de regenerar tejidos, pero eso no funcionó muy bien. Pero todavía están probando con químicos, ¿no es cierto?, que el hidróxido de calcio me parece que se utiliza cuando hay, por ejemplo, así caries profundas, que se pone una capa, no me acuerdo ahora bien el nombre, oxalato de calcio creo que se pone sobre la superficie de la pulpa, ¿no es cierto?, y se empieza a formar sobre esa capa dentina, ¿ya? Y las células de abajo también, ¿no es cierto?, empiezan a regenerar y se puede conservar la matriz de la pulpa. Ahora, todo eso va a depender si mi pulpitis, como la que están viendo ustedes acá, una carie ya totalmente expuesta, esa pulpitis es reversible o irreversible, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, la muestra de arriba, como ustedes ven, la pulpitis no veo mucha capacidad, ¿no es cierto?, de recuperación, por lo tanto, este paciente lo más probable es que le hagan tratamiento de conducto o derechamente le saquen el diente. ¿Ya? Estos pacientes los van a tener ustedes, ¿no? Les van a llegar esto y casos peores. Y por último, el cemento. El cemento, ¿no es cierto?, siempre está en contacto con la dentina y con el esmalte. Primero se forma la corona durante el desarrollo embriológico y después las raíces, ¿ya? Por eso el cemento siempre cubre o siempre debiera cubrir al esmalte. Miren el cemento como se ve. Eso de allá abajo con los tubitos, ¿qué es lo que es? ¿Lo vimos recién? Un tubo Dentinario, túbulos dentinarios. Esa es la dentina y esta matriz que está sobre ella es la matriz del cemento acelular. ¿Sí? De nuevo, fibras colágenas, ve que las fibras colágenas las persiguen, entramadas entre ellas, ¿no es cierto? Después, obviamente, esto está desmineralizado, pero con cristales de calcio adquiere, ¿no es cierto?, esta forma más compacta. ¿Ya? Entonces, tengo la dentina y tengo el cemento. El cemento siempre es el tejido más delgadito de todos. A nivel casi del cuello es tan delgado que a veces casi es difícil, ¿no es cierto?, de poder distinguirlo. Tengo que bajar hacia el segundo tercio o hacia la mitad del diente para poder ver esto que es
cemento, ¿no es cierto?, acelular, y si voy hacia la parte apical del diente voy a tener cemento celular. Ya, el cemento es importante porque cubre la dentina, ¿no es cierto?, en la raíz y sobre todo en las partes más apicales, porque el cemento, igual que la dentina, se produce durante toda la vida del diente. ¿Ya? Y de hecho es el tejido que permite que, a pesar de que a medida que usted va ocluyendo se van desgastando las cúspides, pero no sé si ustedes han visto alguna persona adulta cuyos dientes no ocluyan entre ellos, que queden espacio entre los dientes. ¿Han visto? ¿Sí? ¿En forma natural? Poco, ¿no es cierto? Y eso es porque hay un proceso de erupción que se llama erupción secundaria, ¿ya? Y que en el fondo no es que el diente esté erupcionando, sino que como se va secretando dentina por debajo de, o sea, es cemento por debajo del diente, eso hace, ¿no es cierto?, va empujando el diente hacia arriba. Cuando veamos el periodonto, ¿ya?, los ligamentos periodontales, el cemento y el hueso alveolar, tienen fibras que responden ante la presión del diente. Los dientes son igual que los músculos. Si yo no los uso, se van a perder las fibras del ligamento periodontal y el diente se va a caer y lo voy a perder, ¿sí? Tengo que usarlo, el que tiene que sentir la presión del mascado para que la fibra del ligamento se mantenga, ¿no es cierto?, igual que el cemento, y el diente se mantenga anclado. ¿La porción celular era hacia apical? Hacia apical, hacia abajo, ¿ya? Hacia cruzal tengo la celular y hacia apical tengo el celular, ¿ya? Y acá tengo matriz dentinaria y eso que es un cementocito. El cemento es el hueso más parecido al hueso que ustedes habían visto antes. En cuanto a porcentaje de matriz orgánica y inorgánica, el hecho de que también tiene células dentro de su matriz y células por fuera de la matriz, ¿ya? Este es un osteoblasto. Por fuera de la matriz, osteoblasto. Por dentro de la matriz, el cemento, cito, cementocito y cementoblasto. No estaba hablando del hueso, me quedé pegada. Estas son las caries más complicadas de tratar, ¿ya? Son caries generalmente bastante comunes en la gente que tiene diabetes, ¿ya? Los que no se lavan bien los dientes, ¿no es cierto?, que son las famosas caries cervicales, que son bastante complejas de tratar para los pacientes. Profe, lo que está atrásito, como en el paladar. ¿Eso? ¿Dónde está eso? Ah, Ese, que le queda mismo un diente nomás, pues. Queda parte de un diente y un parte de un diente. Casi. En la parte de arriba. Sí. Sí, porque el cemento es un tejido que está muy poco mineralizado. Ya tiene un 40% de matriz inorgánica. Y la dentina también a ese nivel es más delgada. ¿Y por qué la gente no tiene? ¿Ah? En que generalmente la gente con diabetes tiende a tener mayor grado de periodontitis. Entonces, como baja la encía, deja expuesto el cemento y de esa forma ataca, porque cuando la encía está normal, la encía está acá arriba. Entonces, tapa el cemento. El cemento nunca debiera estar expuesto. Pero la gente que tiene diabetes suelen tener mucho periodontitis, problemas de caries, ¿ya? Y al tener periodontitis baja el periodonto, baja la encía y deja expuesto el cemento y se forman caries. Entre uno de los tantos factores, ¿ya? Y hipercementosis, que lo vamos a ver más adelante, y de aquí el ligamento, eso lo vemos después, eso es más, solamente las fotos, miren qué bella. Cemento, el hueso alveolar está acá, y estas fibras grandes, ¿no es cierto?, son las fibras del ligamento, que son los grupos del ligamento periodontal. Miren eso, ahí cómo se insertan las fibras. ¿Ya? Esto, el periodonto, ustedes lo van a usar mucho, ¿no es cierto?, sobre todo a los que les guste la ortodoncia, a los que les gusta la cirugía, porque estos tejidos son dinámicos, yo les puedo desplazar el diente a través de la arcada dentaria, ¿ya? Ojo que ni la dentina ni el cemento cambian, lo que yo muevo es el hueso que rodea al diente. El hueso es el que se reabsorbe y se secreta. En el momento de que se le reabsorba el cemento, se desprendió su diente. Así que tienen que tratarlo con cariño. ¿Ya? Estos son el esmalte, la encía, gingivitis y eso es todo. Enfermedad periodontal, que la vamos a ver en la clase. ¿Ya? Eso es introducción al odonto. Eso es lo que se viene. Con hartos casos clínicos. Imagínense cada hay un
Aquí hay una almohada. Que me estoy cambiando. O sea, necesito para mi pieza. Ah, no sé.